Bendiciones. Gracias a Wilmer y Margarita por ese tiempo maravilloso de adoración. Gracias a ustedes por estar conectados. Les invitamos a que compartan este video para que más personas puedan sumarse a esta transmisión del Centro Cristiano Torrefuerte. Sean todos bienvenidos. Es momento de escuchar la palabra de Dios y yo le quiero pedir que por favor tome asiento, bien sea en la sala, en el cuarto, donde usted se encuentre, pero intente estar quieto. Yo sé que en casa es muy fácil entretenerse, distraerse, pero trate de estar quieto, de agarrar un cuaderno y un lápiz y tomar apuntes para que Dios hable a nuestras vidas el día de hoy. Quiero contarles mi experiencia con Liam. Liam es mi bebé que ayer cumplió 10 mesecitos. 10 meses parece poco, pero para mí ha sido muy rápido que los ha cumplido. Y pues como cualquier bebé está en su proceso de querer moverse, querer experimentar movimientos, mover las manos, mover los pies, girarse y sobre todo una de las cosas que más le gusta es saltar. Y como le encanta saltar, en momentos cuando pensamos que está quieto, está sentado, de repente se empuja hacia atrás. Se empuja hacia atrás y depende de dónde esté, entonces cae en lo que sea que haya atrás. Cuando está en su cuna, que ya por cierto ya le está quedando pequeña, a veces se empuja hacia atrás y se da con las paredes de la cuna. Cuando está en mi cama, le va un poquito mejor, pero a veces se va muy cerca de la esquina. Y si no fuera por su mamá, que está pendiente allí, que está pendiente de cada movimiento, Liam se lastimaría seguramente más veces de la que ya lo ha hecho. Es una experiencia que seguro muchos han vivido, algo natural, algo sencillo, pero quiero hacer una comparación del trabajo de esa madre o de ese padre con su hijo y compararlo con el trabajo de la iglesia con la nación. Muchas veces, la mayoría de los días, llego cansado a la casa con ganas de acostarme a dormir. Bueno, echarme un baño y acostarme a dormir. Y cuando estoy ya acostado en la cama, ya queriendo dormir, ya preparado para dormir, Liam está ahí, con ganas de saltar. Liam está ahí necesitando atención. La iglesia, es decir, tú y yo, queremos, así como yo cuando llego, llegar a descansar. Queremos estar en paz, queremos estar en calma. Queremos mantenernos en nuestro refugio. Como tenemos a Dios, tenemos calma, estamos en nuestro reposo, estamos en nuestro refugio seguro, en nuestra paz en medio de la tormenta. Pero hay gente que está saltando, así como Liam, que está inquieto, que no sabe cómo descansar, que no sabe cómo dormir. A veces en mi proceso con Liam le digo: Liam, ¿tienes sueño? Bueno, cierra los ojos y duérmete, eso es fácil. Y le digo: ya duérmete por favor. Pero él necesita todavía que le canten, que lo mesan, que lo acaricien, que lo acurruquen para poderse dormir. La verdad es que Venezuela no sabe cómo descansar, no puede dormir y necesita de padres que la mesan, que la acaricien, que le canten para que pueda descansar. Cuando el bebé tiene sueño, algunas veces empiezo a cantarle una canción. La mayoría de las veces la mamá lo mece, le da de comer y enseguida se duerme. Y a pesar de que amamos hacer eso, a pesar del cansancio muchas veces, la verdad es que no nos imaginamos que toda la vida vamos a mecer a Liam, cantarle a Liam para que se duerma. Queremos y sabemos que en algún momento él se va a ir a dormir solo, se va a poder alimentar solo, va a poder caminar, correr, saltar, jugar, sin miedo a que se va a caer o a que se va a lastimar, sabiendo que él puede hacerlo solo, sin necesidad de sus padres. Venezuela es como un bebé, porque a pesar de que tiene más de 200 años de haberse fundado, Venezuela todavía no sabe caminar. Venezuela no sabe todavía hablar, no sabe alimentarse. Venezuela no sabe descansar. Necesita padres que, a pesar de que lleguen cansados del trabajo, a pesar de que estén cansados de hacer lo mismo una y otra vez sin ver un cambio en otros, a pesar de que
Venezuela no ha entendido todavía lo que hemos querido enseñar y lo que hemos intentado transmitir por muchos años. A pesar de eso, siguen alimentando. Necesita padres que sigan alimentando, que sigan supliendo, que sigan sembrando en el país. Venezuela vive tiempos de hambre. Y no solamente Venezuela, todo el mundo está viviendo un tiempo de hambre. Liam aún no sabe agarrar la cucharita él solo. Aún no sabe alimentarse. Él sabe que tiene hambre, pero no sabe cómo saciarla. El mundo, Venezuela, tu ciudad, algunos de tus familiares tienen hambre y no saben cómo alimentarse. Por supuesto, no estoy hablando del hambre física, aunque de eso también padece nuestro país. Hoy quiero hablarte de un tema titulado Vida en tiempos de hambre. Si estás tomando nota, te invito a que coloques este título en grande. Vida en tiempos de hambre. Y quiero que escuches este salmo. Es el Salmo 33, desde el verso 18. Dice así: el ojo del Señor está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar el alma de ellos de la muerte y para darles vida en tiempos de hambre. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Por eso nuestro corazón se alegra en Él, porque en su santo nombre hemos confiado. Dios, te damos gracias en este día. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de escuchar tu palabra y compartirla. Gracias te doy por todas las personas que están conectadas, por las familias que nos miran a través del Facebook, Señor, y a través de otros medios. Yo quiero bendecirles, quiero declarar, Señor, tu bendición, tu provisión, Señor, tu guía, tu voz a sus vidas, Padre. Gracias porque tenemos el privilegio de tenerte a ti, porque para hablar contigo no necesitamos tapabocas. Para hablar contigo no necesitamos medidas de prevención. Podemos tener libre acceso, tenemos libre acceso a tu presencia. Te damos las gracias, Dios, y te pedimos que tu palabra, Dios, nos hable, nos ministre y haga un cambio, Señor, en nuestras vidas el día de hoy. Amén y amén. Vida en tiempos de hambre. Punto número 1. Hablemos de el temor de los temores. Cuando uno tiene una necesidad, la preocupación y el miedo tocan la puerta. Pero cuando además de esa necesidad propia tuya, se suma la necesidad de tu esposa, de tu esposo, de tu familia, de tus hijos, entonces la preocupación y el miedo tocan la puerta todavía aún más duro. Pero cuando además de esas necesidades personales y familiares se suma la situación nacional, que parece que va en retroceso, entonces los temores y las preocupaciones siguen aumentando y siguen tocando la puerta, y es ahí donde ese montón de preocupaciones o ese montón de problemas genera lo que yo llamaría prioridades desbalanceadas. Todos los sentimientos que Dios nos permite experimentar, a pesar de que pensemos que algunos no deberían existir, como por ejemplo la tristeza. Podemos decir, la tristeza no debería existir, yo no debería tener tristeza en ningún momento de mi vida, pero la tristeza en su justa medida y en su espacio adecuado es beneficiosa para ti. Cada sentimiento debe tener sus prioridades bien definidas. Por ejemplo, el amor. Mi mayor dosis de amor tiene que ser hacia Dios, el amor a Dios. Luego de eso, una gran parte de mi amor va dirigido a mi familia, pero no puede ser más grande que el amor que le doy a Dios. Y así, el amor se va repartiendo según las prioridades. Hablemos del miedo, o mejor dicho, del temor. Nuestro más grande temor, pero en el mejor sentido de la palabra, debe ser el temor a Dios. Cuando el temor tiene prioridades desbalanceadas, entonces le tememos más a la pandemia que a Dios. Le tememos más a la deuda que tenemos, a qué vamos a comer, a que no nos vengan a cobrar lo que debemos, que a Dios. Y todo temor fuera del temor a Dios se convierte en un miedo que, desbalanceado, ya sabemos todo lo que puede ocasionar en una persona. Alguien dijo, el temor de la iglesia a la pandemia es el resultado de la falta de otro temor, el temor a Dios. Yo entiendo que la gente que no es cristiana, la gente que no conoce a Dios,
tenga miedo y actúe con miedo, actúe con desesperación. Pero no entiendo que hermanos, personas que conocen a Dios, tengan miedo. Y no me refiero al miedo natural que sentimos como seres humanos. Me refiero a actuar con miedo y dejar la fe a un lado. Me refiero a actuar con desesperación y dejar la confianza en Dios a un lado. Iglesia, un mundo miedoso necesita una iglesia sin miedo. Si la pandemia te agarró con las defensas espirituales bajas, es momento de aumentar nuestro temor a Dios y desechar cualquier otro temor. ¿Cómo puedes saber si le temes más a la pandemia y a la situación nacional que a Dios? Te pregunto, ¿cuántas veces al día piensas en el dinero que tienes que pagar? ¿Cuántas veces al día piensas en qué vas a comer en la semana? ¿Cuántas veces al día piensas preocupado en tus familiares pensando que quizás les llegue la enfermedad del COVID-19? Si te la pasas todo el día pensando cómo resolver mi problema, cómo superar mi aflicción, se te va a ir la vida y no vas a ser el padre de ese niño del que hablábamos hace un momento. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de que muchas aflicciones tiene el justo. Es decir, que los problemas no se van a acabar. Pero ¿sabes qué sí se va a acabar? Mira, más de 320,000 personas han muerto a causa de la pandemia del COVID-19. Y no es para asustarte, es para que reflexionemos y pensemos de toda esa gente que murió, ¿será que murieron con Dios en el corazón? Yo no le tengo miedo a la pandemia. Desde que comenzó la cuarentena, gracias a Dios, yo no he parado de trabajar. Ojo, con medidas, con prevención, con tapabocas, con distancia, con todo eso. Pero ¿sabes a qué sí le tengo miedo? Le tengo miedo a que la gente siga muriendo sin Dios en su corazón, sabiendo que yo tengo la capacidad, que tengo el tiempo, que tengo la semilla de salvación y que puedo sembrarla en sus vidas. Entonces, si nos enfocamos en aumentar nuestro temor a Dios, estaremos preocupados por lo que le preocupa a Dios. Aunque a Dios no le preocupa nada, es solamente una expresión. ¿Qué diferente sería si en vez de pensar todo el día, Dios, ¿cómo pago esta deuda? Dios, ¿cómo resuelvo este problema? Pensáramos, Señor, ¿cómo hago para ganarme a mi vecino que no te conoce? ¿Cómo hago para acercar a ese familiar que está distante de ti, Señor? Dame una idea, Dios, dame la manera, dame la estrategia, dame la capacidad de poder alcanzar y ganar más personas para ti. Si tememos a Dios y enseñamos a las otras personas también a temer a Dios, entonces ya no le vamos a tener más miedo a la falta de agua, a la falta de luz, a la falta de gasolina, a la falta de transporte, a la falta de insumos y medicamentos, porque el temor a Dios somete cualquier otro tipo de temor. El Salmo 34 te da una serie de hábitos para que recuperes el temor a Dios. Dice desde el verso 9, teman al Señor, ustedes los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Hasta los leones fuertes y jóvenes pasan hambre, pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. ¿Qué tal? Y sigue diciendo, vengan hijos míos, escúchenme, y les enseñaré a temer al Señor. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? Entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. ¡Wow! ¡Qué palabrota! Yo te invito a que estudies más a profundidad este salmo, el Salmo 34. Punto número 1 entonces, el temor de los temores. Si temo a Dios, ese temor va a someter a cualquier otro temor y ya no vamos a tener miedo por las cosas que son insignificantes para Dios. Punto número 2. Hablemos de la verdad de las verdades. Saben, hay verdades que cambian. Por ejemplo, Venezuela tenía la gasolina más barata del mundo. Eso era una verdad, pero esa verdad ya cambió. Ahora Venezuela tiene una gasolina más costosa que en países que no son petroleros. ¿Cuáles son las verdades de nuestro país? El servicio eléctrico no funciona, el servicio de agua, la gasolina está escasa y la venden a precios excesivos y en dólares. Lo que la gente gana no le alcanza para el alimento y mucho menos para las otras cosas. No hay medicinas, los hospitales están trabajando con las uñas. Tenemos un gobierno corrupto, un gobierno cínico además que no acepta sus errores.
que yo creo que más bien no son errores, sino que son cosas hechas a propósito y sabiendo que hacen daño a la población. Y a todo esto ahora le sumamos la pandemia y la guerra de miedo a través de los medios de comunicación. Son verdades. La iglesia no es ignorante de estas verdades. La fe no niega estas verdades. Pero sabes, hay una verdad mayor a cualquier verdad tangible que estemos viviendo. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Eso lo dice el Salmo 34:19. Esa verdad está encima de los problemas. Y no de los problemas pequeños, no de los problemas dentro de casa, de cualquier problema, cual sea su tamaño, cual sea su nombre. Es cierto que estamos emproblemados, es cierto que la cosa está dura, está difícil. Es cierto que humanamente no podemos sobrevivir ante todas estas verdades que vive nuestro país, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. La versión Reina Valera, que es la que la mayoría de nosotros usamos, dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Mira lo que dijo David: cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Señor, me sustentaba. En la multitud de pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Se aliará contigo el trono de maldad, el que instituye por decreto el abuso. Conspiran contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Pero el Señor ha sido mi refugio. Mi Dios ha sido la roca de mi confianza. Familia, amigos, que por encima de todas esas verdades, esas realidades que estamos viviendo, haya una verdad superior que venga de parte del cielo. Punto número 3. La mayor de las persecuciones. Si tú te haces llamar cristiano, quiero que recuerdes que la Biblia solamente menciona 3 veces la palabra cristiano. Y cuando lo menciona, está relacionado a persecución. Quiero que pienses en esto. Una familia común en Venezuela no tiene internet. En Caracas quizá la mayoría de las personas tienen internet con una señal muy mala, va y viene, todo eso, pero la mayoría del país no tiene internet. Además, ya no hay DirecTV y están encerrados en sus casas. Te pregunto, ¿de qué manera las personas que no conocen a Dios y que no tienen el hábito de leer la palabra, de qué manera pueden recibir ellos la palabra de Dios? Lo que vivimos es una persecución disfrazada de cuarentena, una persecución disfrazada de hashtag quédate en casa. Y a pesar de esta persecución, han salido cosas buenas. Por ejemplo, las redes sociales están llenas de pastores orando por familias, de cristianos haciendo live, predicando la palabra, haciendo millones de cosas en las redes sociales para alcanzar vidas para Cristo. Pero ¿cómo hacemos con esas personas que no tienen internet? O aquellos que tienen internet pero no tienen servicio eléctrico. Es ahí donde entendemos que esta pandemia, o mejor dicho, esta cuarentena es una persecución para que muchas personas que necesitan comer, que necesitan alimentarse, que tienen hambre, que viven tiempos de hambre, no reciban la palabra que tú tienes. Sé de amigos pastores que siguen visitando familias, que siguen llevando la palabra. Y con esto no te estoy invitando a que salgas de tu casa y a que te rebeles en contra de lo que está establecido, de las medidas de prevención y todo eso. Estos pastores que conozco que están visitando familias a pesar de la cuarentena lo hacen con todas sus medidas, con distancia, con tapabocas, todo eso. Pero no se han detenido. Muchos cristianos piensan que estamos de vacaciones espirituales o vacaciones eclesiásticas, o bueno, como hay cuarentena y como la iglesia está cerrada, entonces no voy a diezmar, entonces no voy a ofrendar, entonces no voy a trabajar por el reino, entonces no voy a ganar almas para Dios. ¿Será que cuando Jesús dijo vayan y hagan discípulos a todas las naciones, no tomó en cuenta la pandemia? ¿O será que hay unas líneas pequeñas, unas frases pequeñas en esos versículos que dicen vayan y hagan discípulos a todas las naciones, pero si hay pandemia, no lo hagan, quédense en casa, quédense resguardados en su refugio, no lean la Biblia, no oren? ¿Será? No te dejes vencer por el miedo, por la opresión, por la persecución. Busca la manera. Dios te ha dado capacidad, Dios te ha dado creatividad
Busca la manera y piensa de qué forma puedo ganar a más personas desde mi casa. Y si tienes la oportunidad de salir y de visitar, hazlo. En las redes sociales tenemos la oportunidad de llegar a miles de personas. Mira, tú nos estás viendo hoy a través de una red social, a través del Facebook, pero tú quizás llegas a personas que yo no conozco. Tienes amigos, tienes seguidores que yo no conozco, que el pastor Claudio no conoce, que el equipo de pastores del Centro Cristiano Torrefuerte no puede llegar, pero tú sí puedes llegar a esos amigos, a esos vecinos, a esos familiares, buscar y pensar todos los días de qué manera puedo hablarles de Dios a esas personas. Es nuestra tarea. ¿Tú te acuerdas cómo conquistaste a tu esposa o a tu esposo? O a tu novia o a tu novio. ¿Te acuerdas? Seguramente empezaste a comprarle flores, a comprarle chocolates, a comprarle regalos dulces, la invitaste a salir, le cantaste varias canciones, no lo sé, hiciste varias cosas seguramente, lo planificaste, lo meditaste. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, el viernes vamos a hacer tal cosa, el domingo la voy a sorprender con esto. Lo pensaste, ¿verdad? O no, te quedaste ahí sentado y esperando que ella llegara, ¿verdad? Es como, bueno, esta no piensa pedirme matrimonio nunca. No, ¿verdad? Bueno, es parecido lo que nosotros tenemos que hacer con la gente. La gente no va a llegar a nosotros, nosotros tenemos que ir por la gente. Tenemos que pensar cómo hacerlo, tenemos que meditar, planificar, sentarnos en un rato y pedirle dirección a Dios y decirle, Señor, ¿cómo hago para poder ganarme a mi prima? Que la última vez que le pregunté de que cómo estaba con Dios, me dijo que más o menos. Entonces yo quiero, Señor, que tú me des la idea, y Dios te va a dar la idea. Acuérdate que cuando oramos no es un monólogo, es un diálogo. Y entonces quizá Dios no te responda justo en ese momento, pero en el transcurso de los días, por tu perseverancia y por tu insistencia, Dios te va a dar la manera, te va a dar la forma más efectiva para que ganes a esa persona. Porque que a alguien le funcione una técnica para ganar personas no significa que a ti te va a funcionar. Por eso necesitamos pedir dirección, porque Dios opera con cada persona de maneras diferentes y Dios quiere que vayamos a la fuente que es Él para darnos dirección y para darnos cosas nuevas. Como dice la palabra, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Parte de nuestra visión como iglesia dice, ganar este mundo para Jesucristo. Es una visión, es un enfoque, es una tarea. Es la vida en tiempos de hambre. Número 4, el más grande secreto. Estando en cuarentena, estando en casa, lidiamos con la realidad total de quiénes somos. Y quienes nos rodean, nuestra familia, las personas con las que vivimos, saben casi toda la verdad de quiénes somos y de cómo en realidad nos comportamos. Porque en la vida normal, sin cuarentena, en la calle, en el trabajo, en la iglesia, la gente no conoce nuestros secretos, no conoce nuestras debilidades, nuestras frustraciones, nuestros pensamientos. Una de las cosas positivas que podemos sacar de esta cuarentena es que Dios nos da la oportunidad de sacar nuestro más grande secreto. Y cuando digo nuestro más grande secreto, me quiero referir a esas debilidades, esas fallas que están allí, esas frustraciones, esas ausencias, esos espacios vacíos que están dentro de nosotros, que solamente tú y yo conocemos. Dios nos da la oportunidad de trabajarlas, de sanar las heridas, de cerrar ciclos, de moldear nuestro carácter y de volvernos todos los días un poquito más a Dios. El Salmo 19:12 dice, ¿quién puede discernir sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, dice el Salmo. Porque a veces pensamos que todo lo que estamos haciendo está bien, que todo lo que pensamos, que todo lo que decimos está bien, cuando es Dios quien conoce nuestro corazón. Y a través de la oración, Él nos muestra en realidad qué áreas en nuestra vida están fallando. Y entonces nos guía, nos redime, nos perdona. Aprovecha este tiempo en casa para reflexionar, para ponerte a cuentas con Dios. Todos los días pon una alarma. Mira, te recomiendo que pongas una alarma para orar. No precisamente tiene que ser en la madrugada, a la hora que tú puedas, a la hora que tú dispongas. Si es en la madrugada, muchísimo mejor. Pero coloca una alarma que quizá la primera que suene no la cumpliste porque estabas ocupado, pero luego deja la alarma fija y que suene y que suene y que suene, y va a llegar un momento donde vas a tener la iniciativa, donde no vas a necesitar la alarma y lo vas a hacer solo. Además de colocar la alarma para la oración, te recomiendo que coloques una alarma para nuestras transmisiones en vivo. Fijas los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles a las 6 de la tarde. Entonces,
Coloca la alarma los domingos a las 9:55 de la mañana para que no se te pase. Es importante que el tiempo de adoración también lo aprovechemos, porque a pesar de que estamos distanciados, todos juntos estamos poniéndonos de acuerdo para que a la misma hora adoremos. Y eso tiene un poder, tiene un impacto increíble. Por eso no puedes saltarte la adoración, no puedes saltarte el inicio. Tienes que estar desde el inicio hasta el final y todavía un poquito más allá. Después del final, entonces compartirlos con amigos, familiares, a través de las redes, a través del WhatsApp, a través del grupo de la familia y todo eso. ¿Quieres tener vida y compartir vida en tiempos de hambre? 1. Aumenta tu temor a Dios. 2. Aférrate a la verdad de que aunque muchas son tus aflicciones, de cada una de ellas Dios te libra. 3. Sigue predicando a pesar de la persecución. Y 4. Aprovecha el tiempo en casa para que Dios trabaje esos secretos que tú y tu familia conocen. Quiero, si me permites, agregar un último punto antes de finalizar. Nuestro pastor Claudio Ojeda, desde hace muchos años, nos ha dicho que en tiempos de crisis debemos abrir la mano. Sé que seguramente tienes poco. Hay algunos que quizás no tienen casi nada, pero si tenemos la mano extendida, la historia de los peces y los panes, la historia del aceite de la viuda se va a repetir en tu vida. Hemos llegado al final de esta palabra, pero quiero que me acompañes a orar. Dios, quiero darte las gracias, Padre, por cada persona que nos escucha y que nos ve a través del Facebook y las demás diferentes redes sociales, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y que es eficaz. Te pedimos y declaramos, Señor, que esa palabra la podamos poner en práctica en nuestro diario vivir, que entendamos, Señor, que el temor a Dios, el temor hacia ti, Señor, somete cualquier otro tipo de temor, que entendamos que las verdades que tú has establecido en la palabra, tus promesas, Padre, son más grandes que cualquier verdad temporal, que cualquier realidad, Señor, tangible que estamos viviendo. Gracias, Señor, porque a pesar de la persecución que vivimos, que podemos leerlo de esa manera, Dios, tú nos das la fuerza, nos das la valentía, nos das la violencia en el buen sentido de la palabra para seguir predicando, para seguir contagiando a otros de buenas noticias, para seguir hablando a otros de ti, Padre, y poder tener esa idea persistente de mostrarte a ti, Dios. Gracias te doy, Señor. Te pido, Padre, que suplas las necesidades de todos mis hermanos, Señor, de todas las familias de Torre Fuerte, de todas las familias de Venezuela, Padre. Oramos por nuestra nación, para que seas tú tomando el control, para que tu iglesia, Señor, se levante, Señor, Padre, para que nos levantemos, Señor, en armas espirituales, Dios, y de una vez por todas, Padre, hagamos lo que nos corresponde, tomemos los lugares que nos corresponde, Señor, recuperemos todo en tu nombre, Dios. Te pedimos por el mundo entero, Señor, por las familias que están sufriendo a causa de la pandemia, Dios. Te pedimos, Señor, que seas tú llevando sanidad, llevando salvación, Padre, y que nos uses a nosotros como instrumentos, como humildes siervos, Señor, como instrumentos para sanar, para libertar, para llevar, Señor, tu mensaje, para sembrar esa semilla de salvación a cada persona, Dios, que te necesita. Que dejemos a un lado, Dios, nuestras preocupaciones, que son muchas, nuestras aflicciones, nuestros problemas, que quizás son muchos, Padre, pero que podamos ponerlas a un lado, Señor, y nos enfoquemos en ti, nos enfoquemos en lo que tú te enfocas, Padre, y empecemos a dar, a compartir, Señor, a predicar, Padre, a seguir haciendo tu obra y aún con más esmero, con más fuerza, Señor. Te lo pedimos, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad de compartir con mis hermanos a través de este medio, Dios. Te damos las gracias. Amén y amén. Dios quiere darte vida. Si esta palabra te ha bendecido, y si crees que ha generado algún cambio en ti, quiero invitarte, quiero pedirte a que compartas este video. Toma el link, más abajito puedes darle compartir y luego bajas un poquito más y dice copiar el link. Copias ese link y lo pegas en WhatsApp y le das enviar a todos en los grupos que tienes de WhatsApp, en Facebook, lo colocas en tu muro, lo subes a tu canal de YouTube, a través del mensaje, como tú quieras, pero compártelo, por favor. No te quedes con él solamente tú y tu familia. Vamos a compartir esta palabra.
Y ayúdanos también a compartir todo el contenido que con esfuerzo y con cariño estamos subiendo a las redes sociales semana tras semana. Sé un portador, sé un portavoz de buenas noticias, porque en estos tiempos de malas noticias, los noticieros nos tienen al día con los números de muertos, con los números de infectados, con los problemas que vive la nación, pero necesitamos una voz que hable más alto, que suene más alto, que grite más duro, una voz de buenas noticias, y esa voz es la tuya y la mía en las redes sociales, en las casas, en las calles, en intimidad, en oración y en cada oportunidad que tengamos de alzar la voz, hacerlo, porque Dios está contando contigo y conmigo. Él se encargará de darnos vida en tiempos de hambre. Quiero desearles a todos un feliz domingo. Gracias por estar allí atentos, conectados. Un abrazo, los extraño mucho y deseo verles pronto. Buen día, bendiciones.